Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a la sesión número 365 de este entrenamiento continuo sobre manejo clínico México contra COVID-19. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la licenciada Bárbara Cassandra González Rodríguez. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad del Valle de México. Es adscrita de nutrición del Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, a cargo del soporte nutricional en pacientes críticos con COVID de la Unidad de Cuidados Intensivos y Medicina Interna. También es adscrita al Servicio de Nutrición Clínica en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, igual también a cargo de la Unidad de Cuidados Intensivos COVID y Neumología. Licenciada Bárbara, qué gusto y qué honor que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y agradezco pues la invitación y el tiempo que me brindan para presentarles esta ponencia, que como se mencionó, el tema es sobre soporte nutricional en pacientes críticos por COVID-19 y qué dice la nueva evidencia. Y pues inicio declarando no tener ningún conflicto de interés en esta presentación, no recibir ningún honorario o representar alguna empresa vinculada a la nutrición clínica y al soporte nutricional. Bueno, como les mencionaba, los principales objetivos de esta presentación, pues uno es conocer la respuesta metabólica al trauma, también proporcionar evidencia científica actualizada sobre el soporte nutricional en los pacientes críticos por esta infección grave por SARS-CoV-2 y también promover la importancia del papel del nutriólogo clínico en la unidad de cuidados intensivos. Iniciaré hablando un poco sobre la epidemiología. A nivel mundial, hasta el día de ayer, estos eran el total de casos reportados, donde pues, son casi 300 millones, y de defunciones tenemos alrededor de 5 millones de defunciones a nivel mundial, ¿ok? Con una gran mortalidad del 1.98%. En nuestro país se reportan cerca ya de 4 millones de casos reportados por COVID-19, donde casi 300,000 son defunciones, con una mortalidad del 7.57%. Hablaré muy breve sobre la fisiopatología pues de COVID-19. El 31 de diciembre del 2019 se informó en China sobre el inicio de una enfermedad que estaba atacando a nivel respiratorio. Y esta enfermedad pues apareció en Wuhan, donde pues involucró un nuevo virus al cual se denominó el SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19. ¿Ok? Entonces, voy a buscar el cursor. Ok, bien. Pues como bien sabemos, estas es las características de nuestro COVID, del virus de COVID-19, donde tenemos que se caracteriza por este collar de perlas y estas proteínas que forman como una especie de corona. ¿Ok? Este virus se adhiere fácilmente a todas las células que tienen esta enzima ECA2, ¿ok? A través de estos receptores entran a nivel celular. Entonces, a nivel celular, a través de los ribosomas, se va a empezar a dar la transducción del genoma. Se van a originar dos proteínas. Una se llama 1A y la otra es 1AB. Estas van a sufrir proteólisis y van a generar van a generar dos cadenas de RNA a través de RNA transcriptasa, donde se van a generar dos cadenas, un subgenoma y un genoma, de características positivas y negativas, ¿ok? El genoma positivo va a viajar a nivel va a ser la transcripción para generar el nucleocápside que formará el collar de perlas de este virus, ¿ok? Mientras nuestra cadena negativa, pues va a dar las características del virus, ¿ok? Va a generar el nucleocápside, estas proteínas, la membrana y la envoltura, así como los accesorios. Se va a ir al retículo endoplasmático y
en el aparato de Golgi van a generar estas vacuolas que van a formar ya la maduración del virus. Y este virus va a salir de esta célula y pues en Twitter me parece, la verdad se me hizo muy, muy útil y bueno, pues se las quise compartir. Desconozco quién hizo pues este gran trabajo, pero aquí podemos ver como lo que les estaba explicando de toda de la formación del virus, ¿no? A nivel celular. Entonces, esto ya inicia, pues sabemos que la transmisión puede ser por vía respiratoria o también por vía transmisión fecal oral, ¿ok? Entonces, a nivel pulmonar, tenemos nuestro alvéolo que está formado por ciertas células. Unos son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 pues se encargan de hacer el intercambio gaseoso. Mientras tanto, los neumocitos tipo 2 pues se encargan de producir el surfactante pulmonar para que nuestro alvéolo no colapse. ¿Okay? Cuando el virus ingresa a nivel pulmonar, sobre todo porque tenemos estas enzimas, en la ECA2 la tenemos a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal, en riñones, arterias, sobre todo pues a nivel pulmonar. Cuando llega se va a empezar por los macrófagos esta liberación de interleuquinas, donde pues va a tratar de atacar o expulsar al virus. Entonces esta inflamación pues va a generar pues un daño a nivel alveolar y capilar, donde pues va a afectar a nivel capilar, va a producir una vasodilatación, ¿ok? Como les comentaba, esta alteración en los neumocitos tipo 2 que se encargan de la producción del surfactante, pues van a generar que este líquido se empiece a salir, ya no solamente va a estar a nivel alveolar, sino también va a estar a nivel intersticial. Entonces, va a aumentar la tensión superficial y este va a generar un colapso alveolar. Va a haber una disminución del intercambio gaseoso. El paciente va a empezar con un aumento del trabajo respiratorio, vamos a tener hipoxemia, hipercapnia y disnea, ¿ok? A nivel alveolar, pues este alveolo va a sufrir una consolidación, ¿ok? El paciente puede presentar ya una neumonía por todo este proceso inflamatorio y lo que les acabo de comentar de líquido que se empieza a acumular y a colapsar en el alveolo, se va a desencadenar una respuesta inflamatoria donde ya no solamente el daño va a ser a nivel pulmonar, sino que se va a afectar a nivel, pues el sistema cardíaco cuando se va a presentar una vasodilatación, va a aumentar la permeabilidad capilar, va a disminuir el volumen sanguíneo, vamos a tener un estado de hipotensión, que esto conducirá a un estado de choque séptico y va a haber una perfusión de órganos, donde va a sufrir a nivel renal, pues va a haber un aumento de los azuados, a nivel hepático vamos a tener un aumento de las enzimas hepáticas y también vamos a tener el aumento de reactantes de la fase aguda, ¿ok? Por ejemplo, va a aumentar la PCR, el fibrinógeno, la interleucina 6. Y pues bueno, estos son los daños que se ocasionan a nivel pulmonar. Como les mencionaba, no solamente es el daño a nivel pulmonar, sino que ya actualmente tenemos mucha evidencia científica donde hay manifestaciones en diferentes órganos, a nivel neurológico, como les comentaba, hay muchos pacientes con mialgias, cefaleas, el síndrome de Guillain-Barré también se ha demostrado en este tipo de pacientes. A nivel renal, pues va a haber una lesión renal, proteinuria, hematuria. A nivel hepático, pues la elevación de las enzimas hepáticas. A nivel gastrointestinal, los pacientes pueden presentar diarrea, náusea, dolor abdominal y anorexia. A nivel cardíaco, una de las principales manifestaciones que se ha relacionado con COVID, pues es el choque cardiogénico, pero también una miocarditis.
a nivel endocrinológico, pues una hiperglucemia e incluso hasta cetoacidosis diabética. Al igual de, hay manifestaciones ya documentadas a nivel dermatológico. Y bien, pues hablaré un poco sobre la respuesta metabólica al trauma. Como les había comentado, el COVID o cualquier estado, lesión a nivel de nuestro organismo va a provocar un daño tisular y en nuestro cuerpo vamos a generar tres respuestas. Una, la principal es una fase E, es una fase aguda donde vamos a tener una alteración de la permeabilidad, una hipovolemia, disminución del consumo de oxígeno. En esta fase podemos entrar en un estado de choque, ¿ok? Y se va a desencadenar un hipermetabolismo, que se le conoce como una fase flow, donde va a haber pues una hiperdinamia y un hipercatabolismo para compensar todo este daño que se está produciendo. Si nuestro paciente no se recupera en esta fase, pues puede caer en un fallo multisistémico y en una muerte. Pero si el paciente libra esta fase, pues va a entrar a una fase de recuperación o de anabolismo. Bueno, aquí en esta gráfica les pongo las características que se dan en cada fase, ¿no? Donde en la fase E o en la fase de choque, pues va a haber una disminución de la perfusión tisular, una disminución de la velocidad metabólica, hipotensión e hipotermia, ¿ok? En la fase flow, pues en la fase de catabolismo, pues va a haber un aumento de glucagón, de catecolaminas, liberación de citocinas, producción de proteínas, el aumento de la velocidad metabólica con la finalidad de compensar este daño, donde también va a haber una degradación de las proteínas y de otras reservas energéticas para generar energía, ¿ok? Y en la fase flow, en la fase de adaptación, pues ya tenemos una fase de recuperación, donde esta fase se asocia a una cicatrización de heridas en relación con el aporte de nutrientes. Y pues aquí está nuestra respuesta hipercatabólica que teníamos ya va a disminuir. Y bueno, pues definiré que es un paciente crítico porque este tema está relacionado pues al soporte nutricional en paciente crítico. Esta imagen nos habla sobre todo el tratamiento que conlleva un paciente crítico, donde podemos ver que la nutrición forma parte del tratamiento en este tipo de pacientes. El paciente crítico es aquel que presenta alguna alteración de uno o más de los principales sistemas fisiológicos, que va a tener una pérdida de su autorregulación que requiere de un soporte artificial para mantener sus funciones vitales. Y bueno, entrando ya en la parte nutricional, las guías, sobre todo ESPEN, pues nos recomienda realizar o nos recomienda herramientas para identificar a todos esos pacientes que tienen un riesgo nutricional, donde se basa en dos principales herramientas. Una es esta herramienta que es el MOS, que comprende de 4 pasos muy sencillos, donde nos va a hablar si el paciente presenta el riesgo nutricional. Y el más utilizado es el tamizaje NRC 2000. ¿Ok? Como bien pueden ver, aquí este tamizaje está formado por dos componentes, pero en esta parte de la puntuación de la severidad de la enfermedad podemos ver que los pacientes en cuidados intensivos pues ya presentan un puntaje de 3 puntos, ¿ok? Entonces, este tamizaje nos dice que si un paciente presenta más de 3 puntos, presenta un riesgo de desnutrición, ¿ok? Otra otra herramienta que se ha utilizado y que ha generado controversia es el Nutric, ¿ok? Este fue diseñado en pacientes críticos. A comparación de las otras herramientas, este tamizaje nos sirve para identificar a los pacientes que se van a beneficiar de una prescripción
agresiva tanto en energía como en proteínas de una nutrición enteral de manera temprana. Entonces, los otros nos van a hablar sobre el riesgo nutricional y este nos va a hablar sobre pues el beneficio del soporte nutricional, donde toma dos escalas de severidad, que es el APACHE y el SOFA. También toma en cuenta la interleucina 6. Sin embargo, la interleucina 6 no está disponible en todos los hospitales. También se puede descartar esta parte. Hay un NUTIC donde no menciona la interleucina 6. ¿Okay? ¿Y por qué es importante la nutrición en COVID-19? Bueno, pues los pacientes con COVID-19, como lo vimos, no solamente es la afectación a nivel pulmonar, sino que también presentan alteraciones, sobre todo a nivel gastrointestinal, que comprometen su estado nutricional. ¿Ok? La vía respiratoria, como bien sabemos, tienen un desgaste. Entonces, este desgaste nos va a llevar a una disminución, sobre todo de la masa muscular a nivel respiratorio. ¿Qué es desnutrición? Bueno, aquí la desnutrición, la mayoría de los pacientes con COVID, desde el día 1 que ingresan, tienen ya un riesgo nutricional y se va deteriorando de acuerdo a toda esta fase en la que vaya evolucionando la enfermedad. Y esto debido pues a que pierden el olfato, el gusto, el apetito. Entonces hay un déficit de energía y de proteína que van a impactar en la composición corporal, como se los mencionaba. Y pues esto va pues impactar sobre todo en la funcionalidad y en los resultados clínicos. La desnutrición va a generar un retraso en la cicatrización, un aumento de las tasas de infecciones, sobre todo infecciones nosocomiales y una mayor estancia hospitalaria, así como el aumento de los costos y mayor mortalidad. Bien, hablando sobre la evaluación nutricional, pues tenemos nuestro proceso de cuidado nutricio, donde es un método que los nutriólogos utilizamos para la recolección de datos e información de diferentes fuentes. Estas fuentes son a través de recolección de datos antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. La información ahorita en un paciente crítico es muy controversial, no hay muchísima información a comparación de otras patologías. Entonces hablaré como la evidencia y un poco de mi experiencia en este tipo de pacientes. ¿Okay? Aquí tenemos este anillo del cuidado del paciente, del proceso de cuidado del paciente, donde iniciamos con el cribado. Cuando tenemos un paciente con riesgo, pues hay que hacer una evaluación a través de esta recolección de datos que les mencionaba para determinar un diagnóstico. Okay, vamos a tener nuestro diagnóstico y vamos a intervenir de manera nutricional, vamos a determinar qué tipo de soporte es el que requiere nuestro paciente, vía oral, enteral, parenteral, un soporte nutricional mixto, y vamos a seguir haciendo el monitoreo. Y todo este va a estar pues afectado por diferentes pues sectores, la economía, el sistema social, el sistema de salud, entre otros. Bien. La antropometría en un paciente crítico ha sido un tema de controversia, sobre todo porque no hay datos antropométricos ya establecidos para un paciente crítico. Lo que las guías nos recomiendan pues, es realizar una bioimpedancia eléctrica. Sin embargo, es un equipo costoso que no todos los hospitales pues contamos, ¿no? Y la bioimpedancia eléctrica nos arroja un ángulo de fase que en diferentes enfermedades evalúa el pronóstico en pacientes críticos. Tal cual, hasta la fecha no hay algún estudio reciente, están en proceso sobre el ángulo de fase y la mortalidad en pacientes con COVID. También se recomienda pues el uso de la tomografía axial computarizada, donde se puede evaluar la masa corporal. Y lo más nuevo es el ultrasonido, donde ya muchos estudios pues, nos han
mencionado la importancia del ultrasonido para evaluar la masa muscular, sobre todo a nivel pulmonar, donde se puede ver el grosor diafragmático y se puede observar este desgaste energético. Se toma una medida basal y se va evaluando para ver cómo ha seguido la pérdida de masa muscular. También se puede monitorear a nivel del pectoral y de otros segmentos. Como les mencionaba, no hay medidas exclusivas para paciente crítico. Hay varias medidas de estimación para tanto peso como para talla, pero no hay una ya establecida. Eso ya depende de cada persona, las medidas que uno determine para estimar el peso y la talla. El uso del ultrasonido en la UCI pues tiene tan beneficios como limitaciones. Uno de los beneficios pues es fácil de realizar en los pacientes postrados en cama, es un bajo costo, la mayoría de las unidades de cuidados intensivos tiene un ultrasonido, es de bajo riesgo, no es un método invasivo y pues también, como les comentaba, es útil para el monitoreo contra las mediciones basales. ¿Cuáles son las limitaciones del ultrasonido? Pues principalmente requiere de personal capacitado. Pueden existir errores en las mediciones y va a haber una variabilidad de la masa muscular entre hombre y mujer, así como en la edad y en la patología. Hablando de los datos bioquímicos, lo mismo que los datos antropométricos, no hay datos bioquímicos que nos hablen sobre el estado nutricional. Hay que hacer un monitoreo de todos los laboratorios para determinar el estado en el que se encuentra nuestro paciente, donde tenemos que valorar pues la glucosa, los leucocitos, la PCR, el perfil de lípidos, la función renal, la función hepática, marcadores inflamatorios, los electrolitos y la gasometría. Anteriormente se comentaba o se creía que la albúmina, la transferrina y la prealbúmina determinaban el estado nutricional del paciente. Sin embargo, estas son proteínas de fase aguda negativa que se van a disminuir hasta un 25 ante una respuesta inflamatoria. Ahora bien, dentro de la parte clínica tenemos que hacer pues una valoración de todos nuestros datos clínicos, ¿no? Hay que ver, y como se los digo a mis alumnos y pues sí, principalmente a mis alumnos, la terapia intensiva se basa en tendencias. Es importante ver cómo se ha estado comportando nuestro paciente desde su ingreso hasta donde nosotros lo estamos valorando, ¿ok? Para saber cómo se ha estado comportando. Es importante valorar pues el estado hemodinámico en el que se encuentre, ver la frecuencia cardíaca, la saturación, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la presión arterial media, los parámetros ventilatorios, la perfusión tisular, si nuestro paciente presenta alguna alteración en el moteado, los medicamentos con los que está, la diuresis, la sedación y también la posición en la que se encuentra, sobre todo en estos pacientes que la mayoría se encuentra en una posición prona. Dentro de los bioquímicos, algo que es importante pues valorar pues es cómo se ha estado comportando la glucosa durante su ingreso, ¿no? Porque la glucosa se va a estar aumentando como respuesta a la inflamación, pero ya se ha determinado que un aumento de la glucosa por más de 200 miligramos sobre decilitro, o incluso hasta en algunos artículos menciona mayor a 300, pues aumenta la mortalidad en este tipo de pacientes. Pero también va a estar, esta hiperglucemia va a estar alterada por el reposo en cama, los medicamentos como vasopresores, activación de las vías inflamatorias, secreción de hormona, el estrés, la dextrosa, los antibióticos que se le están administrando al paciente. Si el paciente está en diálisis peritoneal y en sobrealimentación, pues vamos a tener una hiperglucemia, pero dentro de lo que, o de nuestro rol como nutriólogos,
ya que un paciente está con soporte nutricional, es también mantener esa glucosa, que nuestro paciente no haga hiperglucemias. Y bien, este artículo es reciente y nos habla que entre 6 a 7 días en reposo, los pacientes empiezan a presentar una resistencia a la insulina y van a presentar también una alteración en la captación de glucosa en los músculos. La hiperglucemia, como les comentaba, pues se asocia a una mayor mortalidad, pero también aumenta la inflamación. Se ha asociado con un riesgo elevado de enfermedad pulmonar, trastornos cardiovasculares, insuficiencia renal y la muerte. Y el cuidado o el manejo de la hiperglucemia, tanto de los médicos como de nosotros, pues ha demostrado que reduce el riesgo de la mortalidad y de la morbilidad. ¿Ok? Bien, ahora hablando sobre los aspectos dietéticos, pues debemos de valorar la provisión del soporte nutricional que se le ha dado, así como el aporte extra, ya sea por la sedación con propofol y la solución glucosada. Es importante mencionar que el propofol está compuesto por triglicéridos de cadena media larga y 1 mililitro nos va a aportar 1.1 kilocalorías. Siempre es importante contabilizarlo dentro de nuestro aporte. Y la solución glucosada, 1 gramo de dextrosa nos va a dar 3.4 calorías. Ahora bien, dentro del soporte nutricional hay muchas preguntas de cuándo se debe de iniciar y cómo se debe iniciar. ¿Cuándo iniciarlo? Pues tenemos que valorar la estabilidad hemodinámica. Y aquí puse este diagrama que tenemos que tomar en cuenta. 1, la dosis de vasopresores. Como les había comentado en la parte de clínicos, es importante ver la estabilidad hemodinámica en la que está nuestro paciente. Si nuestro paciente se encuentra chocado, pues no le podemos iniciar soporte nutricional, porque en ese momento la prioridad no es alimentarlo, sino que el paciente se compense y pueda realizar sus funciones. Lejos de darle un beneficio, aumentamos el riesgo de mortalidad. ¿Ok? Entonces, bueno, la dosis del vasopresor depende de la literatura. Como les mencionaba, lo importante en la unidad de cuidados intensivos es valorar las tendencias, ¿no? Entonces, la dosis de los vasopresores, sobre todo de norepinefrina, hay algunas literaturas que nos marcan que podemos iniciar la nutrición en dosis de hasta 1 microgramo kilominuto sobre norepinefrina, pero una dosis ya segura es que sea menor a 0.25 microgramos kilominuto. Y es importante ir viendo cómo se ha estado comportando pues nuestro llenado capilar, la perfusión, la TAM y la administración de la norepinefrina. Por ejemplo, si un paciente tiene norepinefrina y sigue con estado de hipotensión y ya se le inició dobutamina o vasopresina, este paciente se continúa en ayuno, ¿ok? Lo ideal es que solamente tenga un vasopresor y que esté por debajo de 0.25 microgramos kilominuto. Como les comentaba, por los signos vitales, la nutrición se recomienda pues proporcionarla cuando la tensión arterial media esté por arriba de los 65 miligramos sobre mercurio. Es importante monitorear los signos de intolerancia gastrointestinal, la presencia de vómito, reflujo, el dolor, distensión, ausencia o el incremento de las evacuaciones, así como los signos de hipoperfusión que les comentaba. Otro tema que también debemos de valorar pues es la gasometría. Si nuestro paciente se encuentra en acidosis metabólica y que el lactato esté por arriba de 2 milimoles litro. Bien, ahora la parte de medicamentos también forma pues parte de este monitoreo, donde tenemos, bueno, la mayoría de estos pacientes pues tienen relajantes musculares, sedantes y opioides. Esta administración pues principalmente
pues se realiza para pues mantener al paciente en un estado de relajación y que no esté estresado ni luchando contra el ventilador. Bien, ahora estos medicamentos se han relacionado, sobre todo actualmente, este es un artículo muy reciente que salió sobre los opioides y la disfunción gastrointestinal. Y sí, o sea, este tipo de medicamentos pues se ha demostrado que van a presentar una disminución de la peristalsis, un retraso en el vaciamiento gástrico y también va a haber un aumento del residuo gastroesofágico. Y todo esto va a desencadenar un riesgo de neumonía nosocomial. Este artículo está muy interesante porque justo habla de todas las alteraciones que realizan los opioides a nivel neurológico y cómo impactan a nivel gastrointestinal, sobre todo la administración o la combinación de midazolam y fentanilo aumentan esta intolerancia gastrointestinal. Este es el artículo que les mencionaba. Cuando tengan pues oportunidad de leerlo, es muy interesante de todo lo que menciona. Pero no podemos dejar de administrarle esos medicamentos al paciente para que no impacte a nivel gastrointestinal. Lo que se debe de hacer pues es mantener un equilibrio tanto de la sedación y de los opioides, así como nosotros, nutriólogos médicos, mantener esta función gastrointestinal dentro pues del monitoreo que les mencionaba anteriormente. Pero también este artículo nos menciona que faltan muchos estudios para comprobar sobre los efectos adversos de la sedación y de los opioides a nivel gastrointestinal. Y también menciona algo muy importante, que es que no solamente son los opioides lo que contribuyen a esta disfunción gastrointestinal, sino que también habla pues de todo el estado de choque en el que el paciente se encuentra, ¿no? Entonces, los fármacos que se le administran, si tiene alguna comorbilidad, entonces sí hace falta pues más información al respecto, pero sí se ha demostrado que al menos el fentanilo pues causa disminución del vaciamiento gástrico. Ahora bien, pues ya tenemos toda esta recolección de datos y, como les había comentado, en el proceso del cuidado nutricio, una es la evaluación y ahora hay que llegar a nuestro diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer a través de estos criterios GLIM, que son pues establecidos por varias asociaciones de nutrición, donde toman criterios fenotípicos y etiológicos para diagnosticar la desnutrición. En criterios fenotípicos, pues tenemos la pérdida de peso, el índice de masa corporal y la disminución de la masa muscular. En los criterios etiológicos tenemos la ingesta alimentaria y el estado de inflamación, donde vamos a poder diagnosticar si nuestro paciente presenta una desnutrición moderada o una desnutrición severa, tomando en cuenta pues estos criterios fenotípicos y etiológicos. Entonces, se necesita de un criterio fenotípico y de un criterio etiológico para diagnosticar desnutrición. Ya iniciando sobre el soporte nutricional, pues nuestra primera vía de alimentación debe de ser la vía gastrointestinal, ¿no? Si nuestro tracto gastrointestinal se encuentra funcional, debemos de utilizarlo. En los pacientes críticos, pues como sabemos, se encuentran con ventilación mecánica invasiva y la mayoría, pues, se les coloca la sonda una vez que los intuban. Entonces, las guías ESPEN en COVID, en paciente crítico, pues nos recomienda iniciar la nutrición de una manera temprana, donde sea lo antes posible, dentro de las primeras 48 horas, siempre y cuando nuestro paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Ahora, en paciente con COVID y paciente crítico, ha existido controversia de cómo se debe de administrar la nutrición, si debe de ser continua, en bolos,
Las guías nos recomiendan que sea también nutrición continua, sin embargo, como experiencia, en casi un año viendo este tipo de pacientes, yo he llegado a administrar incluso la nutrición en bolos y no han presentado ninguna intolerancia. También en la nutrición enteral, pues nos recomiendan que no es necesario medir el residuo gástrico para ver una intolerancia gastrointestinal, sino que es importante el monitoreo de la disfunción gastrointestinal. Como les había comentado, pues es importante ver que nuestro paciente no presente vómitos o reflujo. Y es dato de alarma cuando presente más de 500 mililitros en 3 turnos, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando se debe de disminuir la velocidad de infusión o suspender la nutrición enteral y buscar algún tipo de estrategia. También otra cosa que se recomienda pues es el uso de procinéticos de forma profiláctica. Y algo que también es muy importante es que debemos de vigilar el potasio, el magnesio y el fósforo en este tipo de pacientes. Muchos de estos pacientes no inician dentro de las primeras 48 horas, sino que pasan un periodo prolongado de ayuno por el estado de choque en el que se encuentran. Entonces, cuando nosotros introducimos la alimentación, pues son más propensos a presentar síndrome de realimentación. Otro apartado, otro tema de controversia en el soporte nutricional en este tipo de pacientes es la administración de la nutrición en prono. Ya se ha demostrado que no hay ningún contraindicación de administrar la nutrición enteral cuando los pacientes se encuentren en prono, pero sí es importante el monitoreo y pues que se recomienda que el paciente que está en prono tenga una elevación de 10 a 25 grados del tórax para que presente una buena tolerancia. Al igual que en ECMO también se recomienda la administración de nutrición y se puede administrar durante este procedimiento, realizar una nutrición trófica. Ahora bien, como les comentaba, dentro del monitoreo debemos de valorar nuestros electrolitos para evitar el síndrome de realimentación. ¿Qué es el síndrome de realimentación? Pues es el conjunto de alteraciones metabólicas que van a estar o que se van a desencadenar tras una rápida reintroducción al soporte nutricional, ya sea vía oral, enteral o parenteral en pacientes con desnutrición. Este cuadro a mí en lo personal me gusta mucho porque nos habla sobre los factores de riesgo de los pacientes que pueden presentar síndrome de realimentación y cómo debe de ser nuestra intervención nutricional, donde menciona cómo se debe de ir progresando de manera paulatina a los pacientes. También toma en consideración la administración de fluidos, de otros electrolitos, de otros minerales y el monitoreo que se debe realizar en este tipo de pacientes. Como les mencionaba, no es de que ingresa nuestro paciente hemodinámicamente estable y enseguida le iniciamos la nutrición, sino que todo este proceso inflamatorio en este tipo de pacientes pues también desencadena un estado de choque, donde pues donde pasan un periodo prolongado de ayuno y cuando uno inicia la nutrición, pues el cuerpo lo toma de una manera pues agresiva y puede desencadenar alteraciones metabólicas. Bien, el síndrome síndrome de alimentación, pues existen riesgos, ¿no? Y debemos de monitorear sobre todo, por ejemplo, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Pues el IMC, la pérdida de peso, el consumo de energía, los electrolitos, la pérdida de la masa muscular y tejido adiposo, y también hay algunas comorbilidades que también son factor de riesgo para promover el síndrome de alimentación. Entonces, aquí en esta tabla tenemos un riesgo moderado y un riesgo severo, donde pues principalmente podemos ver que pacientes con un índice de masa corporal menor a 16 pues tienen un riesgo
pues severo. También aquí en las comorbilidades, pues también ya se ha demostrado que el COVID-19 promueve este síndrome de realimentación, y los principales electrolitos que debemos de monitorear, pues es el fósforo, el potasio y el magnesio. Y bueno, en este cuadro yo les mencionaba sobre cómo debemos ir progresando en la nutrición, pero también aquí nos habla sobre el tratamiento, y dentro del tratamiento es la administración de la tiamina. La tiamina es, bueno, nos ayuda, bueno, ahorita lo voy a explicar bien, lo que hace la tiamina en el síndrome de realimentación, pero pues como sabemos es una vitamina del complejo B, y pues esta tiamina participa en la síntesis y en el metabolismo de los hidratos de carbono, donde pues bueno, en la síntesis y en el metabolismo se utiliza este complejo para realizar la participación de los hidratos de carbono. También participa en la contracción muscular, en la conducción de las señales nerviosas, en la absorción de glucosa por parte del sistema nervioso. Y estos son los síntomas que que va a presentarse cuando hay un déficit. Sin embargo, en un paciente crítico no se puede pues valorar muchos de estos síntomas, pues, porque el paciente está con ventilación mecánica invasiva y bajo un estado de sedación. Este artículo, bueno, es este artículo donde aquí nos muestra todas pues nuestras rutas, bueno, algunas rutas metabólicas y dónde participa la tiamina. Entonces, este artículo hace mención muy específica que bueno, en el tallo cerebral, en el cerebelo y en el sistema límbico del cerebro son muy sensibles a la deficiencia de tiamina. Y esta deficiencia de tiamina se va a presentar en una pseudohipoxia, que es muy similar esta fisiopatología a la privación continua de oxígeno. Entonces, si nosotros ya tenemos un daño pulmonar, entonces, y tenemos una deficiencia de tiamina, pues todavía este daño se va a exacerbar. Como les había comentado, si tenemos el tracto gastrointestinal funcional, pues lo utilizamos. Si nuestro paciente presenta alguna intolerancia o no se está cubriendo sus requerimientos por más del 60%, pues es importante utilizar otra vía de alimentación. Y otra vía de alimentación, pues me refiero a la nutrición parenteral. En lo personal, a mí no me gusta utilizar de manera rutinaria la nutrición parenteral. Como bien sabemos, sí nos está aportando nutrientes, sin embargo, también es fluido. Entonces, si ya tenemos una afectación pulmonar, el exceso de fluidos puede condicionar otras alteraciones en otros órganos. Entonces, yo inicio con la vía enteral y posteriormente, si nuestro paciente tiene alguna contraindicación vía enteral o que no se está alcanzando sus requerimientos, pues ya utilizo otro tipo de vía. Sin embargo, sí es importante pues el monitoreo clínico de estos signos que nos pudieran hablar de un exceso de fluidos. Es importante también pues, trabajar en equipo con los médicos para saber si nuestro paciente es respondedor a la carga de fluidos y contabilizar el aporte que se le está dando por soluciones, la dilución de medicamentos y este aporte extra de nuestra nutrición parenteral. Bien. El requerimiento energético. Vamos a hablar ahora de los requerimientos. Nuestras guías, la guía ESPEN, pues nos recomienda que en los primeros días, de los 3 a 4 días, utilicemos de 15 a 20 kilocalorías por kilogramo de peso y posteriormente vayamos progresando hasta alcanzar 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Aquí, incluso uno puede iniciar un poco más bajo de las 15 kilocalorías, siempre pues
que nuestro paciente, si presenta riesgo de síndrome de alimentación, podemos irnos hasta 10 kilocalorías por kilogramo de peso e irlo progresando de acuerdo pues a este monitoreo que se le hace constantemente. Algo que nos marcan las guías pues es el uso de la calorimetría indirecta. Sin embargo, en este tipo de pacientes pues no es lo más ideal, pues por la proliferación de estas partículas que puede promover la contaminación. Y bien, en la guía ESPEN nos hacen mención que podemos administrar 27 kilocalorías por kilogramo al día en pacientes mayores a 65 años y con comorbilidades, de 30 kilocalorías en pacientes con comorbilidades y bajo peso, igual de 30 kilocalorías para la mayoría de los pacientes. Ahora, las guías ESPEN nos recomiendan iniciar de 15 a 20 kilocalorías en la primera semana e irlo progresando de manera paulatinamente y hasta llegar a nuestro 100% y tratar de evitar pues una sobrenutrición. También hacen mención sobre cómo calcular este peso energético. Es otro tema que ahí entra en dilema sobre qué peso debemos de utilizar en estos pacientes. Hay pacientes que entran con obesidad y no podemos utilizar el peso actual, porque entonces daríamos demasiado aporte. Entonces lo que se utiliza para el cálculo de estos requerimientos pues es utilizar el peso ideal. En estos pacientes nosotros le vamos a dar lo que su cuerpo requiere para realizar las funciones vitales y no excedernos en lo que pues en esa fase no necesita. También podemos utilizar el peso ajustado a la obesidad en esos pacientes que presentan pues una obesidad tipo 1 hasta una obesidad mórbida. Ahora entrando en el tema del requerimiento proteico, esto ha sido un tema de dilema, pues como les he mencionado, creo que todo es un dilema en el paciente crítico, el soporte nutricional tiene mucha controversia, donde muchos mencionan que menos es más, y últimamente han salido muchos artículos en la parte de proteína, donde antes, bueno, nuestras guías para paciente crítico de ESPEN nos mencionaba que debíamos de administrar de 1.2 hasta 2 gramos por kilogramo de peso de proteína. Sin embargo, han existido artículos muy recientes donde nos mencionan que debemos administrar de 0.8 hasta 1.2 gramos por kilogramo de peso. La guía ESPEN para paciente crítico con COVID pues nos recomienda que aseguremos el 1.3 gramos por kilogramo del día. ESPEN nos menciona una meta de 1.2 a 2 gramos por kilogramo al día. Este artículo es igual muy reciente y nos menciona cómo debe de ser nuestra intervención nutricional desde el día que nuestro paciente ingresa, ya sea a hospitalización, cuando se llega a grabar y ya que se va a su casa, donde menciona cómo debemos de ir progresándolo. Entonces aquí nos hacen mención que un paciente que se encuentra en una fase aguda en la unidad de cuidados intensivos, el día 1 debemos de darle el 25% de sus requerimientos. El día 2 podemos progresarlo al 50%. El día 3 podemos progresar al 75% y después del día 4 lograr ese 100% de nuestro requerimiento energético. ¿Ok? Tomando en cuenta todo el monitoreo que ya les había hecho mención anteriormente. También nos hace mención sobre cuando un paciente se extuba, es importante hacer las pruebas de deglución, ya que, como les había comentado, el proceso de la intubación pues afecta no solamente a nivel de la masa muscular del tórax, sino también en toda esta parte de la deglución, pues se introduce algo extraño en nuestro cuerpo y genera inflamación. Entonces es importante que pacientes que se extuben debemos de realizarles pruebas de deglución. Se ha asociado que la mayor parte o casi el 40% de los pacientes
que se encuentran con ventilación mecánica invasiva presentan disfagia. Entonces, bueno, como les comentaba, un paciente extubado se le debe de realizar estas pruebas de deglución. Si las tolera, pues podemos combinar la nutrición enteral y la nutrición por vía oral. Es importante, y sí me gustaría hacer mucho hincapié, que un paciente que cuando se le retire el tubo, no debemos de retirar la sonda de alimentación. A veces una mala práctica es retirar la ventilación mecánica invasiva y junto con el tubo se retira la sonda. Sin embargo, es importante dejar esa sonda porque nadie nos garantiza que vamos a cubrir al menos el 60% de sus requerimientos por vía oral. El paciente pues va a estar pues todavía con efectos residuales de la sedación, cansado, estresado, con un deterioro a lo mejor pues de que no sabe qué es lo que pasó. Entonces también hay algunas alteraciones del olfato, del gusto, como les había comentado. Entonces es importante que dejemos esa sonda para al menos garantizar nuestro requerimiento energético y proteico, y posteriormente apoyándonos de foniatría y de fisioterapia, ir progresando esta nutrición, donde podemos, anteriormente ya les habían platicado sobre disfagia en los pacientes que se extuban. Entonces hay que hacer cambios en las consistencias de la dieta, y este artículo justo hace mención de esa parte. Como les había comentado, los pacientes con ventilación mecánica invasiva disminuye demasiado su masa muscular. Va a haber un deterioro de la masa muscular, sobre todo a nivel del tórax, donde pues aquí podemos ver que un paciente en la unidad de cuidados intensivos va a presentar una proteólisis y que va a ser un factor clave para el desgaste de la masa muscular. Estas son algunas rutas metabólicas que hace mención este artículo, que promueven esta disminución de la masa muscular, donde podemos ver también que nos habla sobre el tratamiento. Sí, es importante garantizar el aporte de proteína, pero también algo que va a ser clave es la movilización temprana de nuestros pacientes. Uno puede estar administrándoles proteína, pero sí necesitamos ese extra que da la movilización temprana para que nuestra masa muscular o estos músculos no presenten una atrofia. Y aquí también este artículo nos habla sobre cómo se ve afectada la masa muscular después de este estado de, bueno, el síndrome post-UCI. Bueno, algo que también es importante mencionar es que la disminución de la masa muscular pues va a comprometer a que el paciente, uno, esté más tiempo en la unidad de cuidados intensivos en el hospital, va a presentar fracaso con de la ventilación mecánica invasiva a estas pruebas de extubación, y pues va a aumentar la mortalidad. Quienes han estado con pacientes críticos pueden ver cómo disminuye esta masa muscular. Pacientes que entran a lo mejor con un normopeso y terminan pacientes con una desnutrición severa, y esto se ve en la depresión de la masa muscular, donde se les hace progresos de la vía respiratoria, fracasan, y son pacientes que terminan con una traqueostomía. Y esto pues va relacionado con esta disminución de la masa muscular. Como les había comentado, la proteína ahorita es un tema de controversia en sí. No se sabe cuánto debemos de administrarle a un paciente crítico. Muchos mencionan que hay que darles mayor, como les mencionaba, más de 0.8 gramos kilogramo al día, pero no más de 1.3 gramos por kilogramo al día. Mi práctica o mi experiencia es garantizar al menos el 1.3 gramos por kilogramo al día, y posteriormente, ya que el paciente esté extubado, pues sí requiere
todavía más de este aporte de proteína. Cuando el paciente está con movilización temprana, hay que darle ese aporte extra de proteína, donde sí he llegado hasta los 2 gramos por kilogramo de proteína al día. Este artículo pues nos habla sobre el aporte de proteína y la morbilidad, bueno, la mortalidad en pacientes críticos por COVID-19, donde llega a la conclusión que el aumento de proteínas durante la primera semana de estancia en la UCI se asocia a una atrofia muscular acentuada. Por lo tanto, el momento de la suplementación nutricional también parece afectar los resultados clínicos del paciente. No solamente debemos de vigilar a nuestros pacientes que ingresen con desnutrición o con alguna comorbilidad, también es importante que vigilemos a todos esos pacientes que ingresan con una obesidad. Estos tipos de pacientes presentan un riesgo todavía más de desnutrición y esto se debe porque presentan un mayor catabolismo proteico, donde se va a ver afectado no solamente a nivel pulmonar, sino como podemos ver en este diagrama, todas las afectaciones que provoca el exceso de tejido adiposo. Como bien sabemos, un exceso de tejido adiposo promueve un estado proinflamatorio constantemente. Entonces, un paciente con obesidad que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, pues es propenso a desarrollar sarcopenia y que exista un mayor catabolismo proteico y resistencia a la insulina. Creo que ya son de las últimas diapositivas. Como les comentaba, el síndrome post-UCI es un tema muy importante. Aquí en este artículo encontré que pues a las 4 horas de que un paciente se somete con ventilación mecánica invasiva va a presentar un deterioro de la masa muscular. En un artículo que leí sobre ultrasonido y la masa muscular en pacientes con ventilación mecánica invasiva, pues mencionan que después de que un paciente se inicia con ventilación mecánica invasiva y con un modo asisto controlado, va a haber un deterioro y un cambio en la composición de la masa muscular, donde incluso se ha demostrado que llegan a perder hasta 200 gramos de proteína, de masa muscular. A las 8 horas va a haber contracturas musculares. A las 48 horas va a haber una reducción de la perfusión muscular, un riesgo de isquemia y de lesión. Y a la semana se pierde hasta el 10% de la masa muscular. Es muy normal ver pacientes que pierden y pierden peso por estos cambios justo en la ventilación mecánica y este deterioro de la vía respiratoria. Entonces, todo paciente con ventilación mecánica bajo sedación que se encuentre hemodinámicamente estable, debe iniciarse un programa de ejercicio físico de manera temprana. Y también es importante, pues, el estado nutricional, donde debemos de garantizar el aporte de nutrientes, así como la rehabilitación, han sido clave para la recuperación de estos pacientes. Y pues esto sería todo. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, licenciada Bárbara. Les recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat o alzando su mano en la plataforma de videoconferencia Telmex y nosotros les activaremos el micrófono. También a nuestras personas que nos siguen en el Facebook Live pueden hacer sus preguntas en el chat y aquí las leeremos con gusto y le preguntaremos a la licenciada Bárbara. Mientras, licenciada, aquí ya tenemos una pregunta con respecto a las proteínas, ¿no? Aquí nos comentan en el chat si los pacientes en la unidad de cuidados intensivos con COVID-19, si tienen una ingesta adecuada de proteínas, ¿tienen una menor mortalidad? ¿Se mueren menos los pacientes que tienen una ingesta adecuada de proteínas en la UCI, licenciada?
Ok, bueno, como les comentaba, la parte de la proteína ha causado mucha controversia, ¿no? Donde anteriormente se creía que la administración de 1.2 a 2 gramos kilogramo de peso al día de la proteína, pues garantizaba una adecuada cicatrización, menor estancia hospitalaria, menor tiempo con ventilación mecánica. Sin embargo, el COVID todavía aumenta este estado proinflamatorio y ha sido un tema de controversia el aporte de proteína. Hay artículos donde nos mencionan esta parte de que sí, que si uno garantiza o al menos cubre el 1.3 gramos por kilogramo de proteína, pues promovemos a que sí tengamos un buen, adecuado aporte y pues menor estancia hospitalaria y menor tiempo con la ventilación. Dentro de mi experiencia y lo que yo he visto en este año viendo a los pacientes críticos por COVID, sí he visto que cuando garantizo más del 1.3 gramos por kilogramo de proteína, sí he visto la disminución de masa muscular. Otra cosa que a mí me gustaría promover o que se implementara es el uso del ultrasonido y el aporte de proteína para ir viendo cómo se va comportando la masa muscular. Pero sí depende también de otros factores como las comorbilidades, de que si entra en estado de choque, disminuye o tenemos que interrumpir el soporte nutricional. No sé si resolví la pregunta. Sí, muchas gracias, licenciada. Aquí tenemos otra pregunta o comentario sobre la deficiencia de la vitamina B, licenciada. Sabemos, y bueno, hay ciertos artículos en donde se demuestra que, y bueno, parece que producen una pseudohipoxia. Eh, Esto en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, licenciada, ¿es importante esta parte de la deficiencia de la vitamina B? ¿D o B? B, B de bueno. ¿B? Ah, ok. Sí, Sí, o sea, la tiamina, como se los mencionaba, no todos los pacientes iniciamos la alimentación dentro de las primeras 48 horas como nos lo, pues, recomiendan las guías. A veces puede presentarse un periodo de ayuno de hasta 3 días. La vitamina B, la tiamina, lo que hace es un cofactor para el metabolismo de los hidratos de carbono. Este tipo de pacientes, sobre todo pacientes críticos, tienen alteraciones de los electrolitos, principalmente de fósforo, magnesio y potasio. Entonces, sí es importante darles puede ser de manera profiláctica o para prevenir el síndrome de realimentación cuando nosotros iniciamos la nutrición, pero también este artículo a mí me pareció muy bueno. Creo que aún falta mucho pues por investigar, pero como bien se los mencioné, un déficit de la vitamina B causa una pseudo hipoxia. Entonces, como bien sabemos, tenemos aquí la alteración pulmonar por COVID y se puede ver reflejado, al menos yo sí he visto en la práctica, que muchos pacientes con COVID-19, estos electrolitos están disminuidos. Entonces, se podía administrar de manera profiláctica la tiamina en las dosis que se debe de establecer de acuerdo pues al riesgo y pues sí valdría la pena hacer un estudio con la suplementación de la vitamina B, sobre todo el aporte de tiamina. perfecto, licenciada, muchas gracias. También tiene algo que ver, ¿no? Esta parte de la vitamina B12 con el eje músculo-intestino-cerebro, ¿no? Y Sí, COVID, claro. ¿no? Sí, otra cosa, bueno, que también me hizo falta comentarles, pues es sobre esta parte de que, pues, interviene en muchas, como usted lo menciona, en este eje, pero sobre todo a nivel
pues sí, neurológico y a nivel muscular. Tenemos afectaciones por COVID a nivel neurológico, pero también a nivel muscular. Entonces, el complejo B tal cual no solamente nos va a dar como una metabolismo, va a funcionar como factor del metabolismo de hidratos de carbono, sino que también lo podemos utilizar como un neuroprotector. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Parece que no hay más comentarios o preguntas. Aquí tenemos algunos comentarios en el chat que, bueno, dice, excelente presentación, muy entendible, muchas felicidades, muchas gracias, excelente ponencia, licenciada, muy bien explicado y la presentación de la mejor calidad, licenciada. Para cerrar esta ponencia, licenciada, no sé si usted guste pues dejarnos un pequeño comentario final, algo que usted quiera que quede claro para los participantes esta tarde. Por favor, licenciada. Sí, gracias. Pues agradezco principalmente el espacio que me brindaron y pues también los comentarios. También pues sí, me causó un poco de nervios. Espero que el tema haya sido muy comprensible y como conclusión, pues es importante trabajar de manera multidisciplinaria. No solamente el tratamiento es con los intensivistas, sino que debemos de trabajar muy en la mano pues con los nutriólogos, con fisioterapia, con foniatría, enfermería, donde este tratamiento multidisciplinario pues nos lleva a los mejores resultados en beneficio del paciente. Y pues, sobre todo, pues seguir o falta mucha información, sí es importante la investigación a nivel nutricional. Hay nuevas estrategias que podemos ir implementando, que se pueden llevar a cabo. Entonces, pues hay que integrar el trabajo multidisciplinario pues en beneficio del paciente. Esa sería mi conclusión. Perfecto, muchas gracias, licenciada Bárbara.